Continuamos en este recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy 29 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el ataque cerebral, el derrame cerebral, el ictus, el stroke. Tenemos otra dominicana, nos está regalando su tiempo, la doctora Rina Ten, quien es egresada de la Universidad Tecnológica, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y ella es neuróloga vascular, avalada por la American Board Psychiatry of Neurology, y actualmente se desempeña como la directora médica de los servicios de ACV y hemorragia cerebral de la Universidad Cooper, el Cooper University Hospital en New Jersey. Muy buenos días, doctora Rina Ten. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos muy bien. Nos acompaña el doctor Nelson Rodríguez Monegro y el licenciado Eladio Hernández. Mucho gusto en conocerlos a todos. Para ti, como neuróloga, como una profesional que tiene formación primero en neurología y luego que se ha orientado al tema de la enfermedad vasculocerebral, de los derrames, de los ataques cerebrales, ¿qué representa, qué es el ataque cerebral de forma sencilla para la gente que sigue este tipo de programa a través de la radio? Sí, bueno, muchísimas gracias. Hoy es un día, ¿verdad?, muy importante para todos, no solamente nosotros como personal de salud, pero también para nuestros pacientes, ¿no?, y familiares, porque el ictus o derrame cerebral o accidente cerebrovascular, como lo conocemos todos, ¿no?, se refiere a un conjunto de consecuencias que llevan al colapso o a la interrupción del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Entonces, lo que pasa con ese tejido cuando no recibe la cantidad de sangre y oxígeno suficiente, pues entonces muere. Y esto nos referimos cuando hablamos de ACV, derrame, algunas personas lo conocen también como trombosis o ictus, ¿no? En su mayoría hay, ¿verdad?, ictus que son por falta de flujo sanguíneo, ¿no?, a esa parte del cerebro, pero hay otros también que pasan por ruptura o un poquito de cuando se rompe un vaso sanguíneo, es cuando ocurre el ictus hemorrágico. Pero creo que hoy vamos a, ¿verdad?, siempre enfocarnos al isquémico, pero también el hemorrágico, ¿no?, es parte de este conjunto de patologías. ¿Con qué frecuencia, doctora Rina Ten, se presenta el ACV? ¿Con qué frecuencia vemos esta enfermedad que dice ser la primera causa de invalidez en el adulto? Sí, bueno, de verdad que son datos impactantes que quizá vamos a compartir, pero yo quiero darle un poquito de perspectiva a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque es un problema, primero es la causa número 2 de muerte en el mundo. Ya te deja decir qué tan frecuente lo vamos a ver. Siempre vamos a tener un familiar, un amigo o un allegado que haya sufrido o muerto de esta patología. En los Estados Unidos se estima que aproximadamente 800,000 pacientes van a sufrir de ictus isquémico al año, pero para que entienda, ¿verdad?, todo el mundo qué tan frecuente es esto, estamos hablando que cada 4 minutos una persona muere por esta condición y cada 40 segundos ocurre en un ser humano. O sea, ya entienden ahí la proporción y la importancia de hablar de una enfermedad como esta, especialmente en un día como hoy. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante. Bueno, se ha hablado mucho de la intervención en la parte aguda de la enfermedad, pero como se tiene que es una enfermedad discapacitante, es decir, tiene una frecuencia muy alta y como consecuencia afecta no solamente al individuo, sino afecta a la familia.
porque mientras más joven es, pues generalmente son personas que están en la edad productiva y afecta económicamente a la familia. Digamos que es una afectación social de ese caso. Entonces, ¿qué se puede hacer, aparte de la intervención aguda, con estos pacientes para minimizar, digamos, esas secuelas que producen la discapacidad cuando por lo menos se le logra salvar la vida? Es decir, ¿tiene la terapia física temprana algún rol importante en poder habilitar lo más posible a estos pacientes? Sí, claro que sí. Bien interesante porque obviamente hablamos de la promoción de la salud, que es lo más importante, ¿no? Poder prevenir o tratar esos factores de riesgo que llevan al accidente cerebrovascular o al ictus, pero ya cuando el paciente llega, pues si no llega en la fase aguda, que podemos implementar ciertos tratamientos, entonces está lo que se llama la prevención secundaria de estos pacientes. Es una amalgama de cosas que podemos hacer. Dentro de ellas tenemos medicamentos que podemos utilizar, obviamente, para disminuir la coagulabilidad o la tendencia que tiene la sangre a coagular, a disminuir los niveles de lípidos o colesterol. Pero la terapia física, que es lo que generalmente se comienza en el hospital en pacientes que están considerados estables, sí aumenta obviamente la probabilidad de ese paciente recuperarse y volver a su estado natural, pero desafortunadamente la terapia sola, sin ayuda de, por ejemplo, una intervención aguda, una prevención primaria y secundaria, no va a revertir, ¿no?, los efectos de la isquemia. Pero sí, claro, es importantísimo eventualmente cuando el paciente ya es considerado estable por el neurólogo, el neurocirujano que le está atendiendo, pues comenzar ciertas terapias, algunas veces solamente en la cama, mover las articulaciones, si recibe terapia física, ocupacional o del habla, implementarla lo antes posible, porque entonces el cerebro ahora tiene que aprender a reinventarse, ¿no?, para poder entonces encontrar otras vías por las cuales va a mandar la información y traducirse a un mejoramiento físico del paciente. Pero es un conjunto de cosas, así lo quisiera mejor pasar para la audiencia, porque una sola cosa, trabajando como único modelo de tratamiento, pues no va a llevar a la recuperación completa de ese paciente. Los familiares en esta etapa de rehabilitación juegan un rol importante. Es decir, yo he visto en algunos sistemas de salud, primero que comienzan la terapia física temprano, estando incluso el paciente ingresado, y pues también existe unos procesos de educación de los familiares para que puedan asistir a esos pacientes que tienen discapacidades en su hogar. Sí, claro, y es una enfermedad que no impacta solamente al que la sufre, impacta a todo el contorno familiar, porque piénsenlo de la siguiente manera, como lo vemos todos los días. Un paciente de 35 años que llega al hospital con una debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Ese es un paciente que el día anterior era totalmente productivo, ¿no? Se levantó con esta debilidad y de hecho no puede ni poder tener la fuerza suficiente para pararse de la cama. Obviamente es un paciente joven que lo más probable tenga su pareja o sus hijos, que dependen algunas veces no solamente física, también económicamente de esa persona. Entonces ya ves cómo esa enfermedad impacta a diferentes niveles, no solamente social, económico, pero también psicológico, no solamente al paciente, sino a la familia, porque ya entonces ese papá o ese esposo o ese compañero o ese hijo, ¿no? No está en la capacidad física, mental o emocional para poder soportar las necesidades de su propia familia. Entonces ahí viene todo lo que se llama, ¿verdad?, la enfermedad psicosocial del accidente cerebrovascular o ictus. Conversamos con la doctora Rina Ten. Ella es neuróloga vascular y está en el Cooper University Hospital de la ciudad de New Jersey. Ella es dominicana, es egresada de INTEC y nos acompaña. Todavía nos quedan un par de minutos con la doctora Rina Ten. Doctora Rina Ten, una vez una persona observa que el familiar, el amigo, el compañero de trabajo hace ese déficit donde pierde la fuerza de un lado, se tuerce la boca, se tuerce la nariz, 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 se tuerce
pierde la visión de un ojo o de ambos. Ese paciente es trasladado rápidamente en Estados Unidos, en República Dominicana, a través del 911, a través de vía privada, a un centro de salud. ¿Cuál es la cadena asistencial que se debe someter ese paciente que pensamos ya desde esa llamada que es un ACV? ¿Qué es lo que usted hace para tratar de manera rápida ese paciente con ACV? Sí, doctor García, pues es bien interesante porque esa es la cadena yo creo que de supervivencia aquí en el accidente cerebrovascular o ictus. Inmediatamente se presenta el síntoma, la utilización del sistema de emergencia 911 es vital para llevar a ese paciente de forma rápida y oportuna a un centro donde se puedan, ¿verdad?, iniciar terapias de reperfusión o revascularización. Entonces, ese paciente debe llegar idealmente a un centro que esté equipado con el personal y también, obviamente, toda la logística para poder administrar, si llega dentro de la ventana terapéutica, pues los trombolíticos, que son medicamentos que están destinados para diluir cualquier coágulo que puede estar produciendo el ictus, y ser evaluado con imágenes obviamente antes incluso de tomar la decisión del trombolítico, con imágenes como la tomografía computarizada, la angiografía por tomografía computarizada e incluso imágenes de perfusión en ciertos pacientes que llegan después, sobre todo de las 6 horas, para determinar si ese paciente entonces es candidato. Rina, o sea, ese paciente llegó a sala de emergencia. Ese paciente se somete a una brevísima evaluación por parte del médico que está en emergencia, se hace una clasificación, un triaje, y se somete a una tomografía simple de inicio. Correcto. Una tomografía simple. Sí, bueno, idealmente, y esa es la forma que nosotros la hacemos aquí, el manejo agresivo, ¿no? Sería una tomografía y una tomografía con contraste para investigar los vasos sanguíneos del cuello y del cerebro, porque queremos saber también si el paciente, si es viable, ¿no?, en el centro hospitalario en el cual uno trabaje. Pero aquí en Estados Unidos, la medida terapéutica, vamos a decir, en la mayoría de los hospitales hacemos la tomografía con contraste al mismo tiempo, pero si no se puede hacer, no podemos perder tiempo. Solamente la tomografía computarizada sería suficiente, por lo menos para ver si el paciente es candidato para terapias endovenosas que ayudarían entonces a diluir cualquier coágulo potencial en el cerebro. Doctora Rina, ya se ha hablado aquí, me gustaría escucharlo de parte suya, la etiología del derrame cerebral. ¿Y en qué edades, qué rango de edad afecta esta condición a las personas? Sí, claro. Bueno, comenzar diciendo que cuando, vamos a decir, 10, 20 años atrás, consideramos esta enfermedad una enfermedad de los adultos de edad avanzada. Te puedo decir con toda firmeza en el día de hoy que esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier grupo etario, especialmente en pacientes que tienen altos factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, aumento del colesterol en la sangre, enfermedad cardíaca, pero de verdad puede afectar a cualquier grupo etario. Obviamente, cuando llegamos a la mitad de la vida, aproximadamente 50 años, pues el riesgo aumenta cada 10 años y eso ya lo sabemos, pero es una enfermedad que afecta a cualquier grupo, cualquier edad. Lo siguiente que me preguntó es sobre las etiologías del ictus isquémico o ACV, y hay algunas, ¿no? Y dentro de las más importantes tenemos las enfermedades de los vasos grandes, para ¿verdad? Los pacientes o a las personas que nos están escuchando, pues enfermedad de las arterias grandes como la carótida, que siempre escuchamos, hay alguien que tiene una arteria tapada en el cuello, pero esa arteria también se puede ocluir o taparse, como la conocen la mayoría de las personas, ¿no?, a nivel cerebral. Entonces es una causa muy importante de ictus o ACV. También tenemos pacientes que tienen enfermedad cardíaca y eso puede llevar al cúmulo de coágulos y embolización a nivel del cerebro. La enfermedad cardioembólica, la más importante yo diría siendo la fibrilación auricular, que es una arritmia que afecta obviamente el corazón, donde de verdad el flujo sanguíneo no ocurre de manera
manera apropiada y la sangre tiende a coagularse y eventualmente puede mandar uno de esos coágulos al cerebro. De sangre lo suficientemente fuerte para que el organismo siga funcionando. Hay enfermedades cardíacas que pueden disminuir la fuerza con la que la sangre llega al cerebro y eso de por sí puede aumentar el riesgo a ictus o a ACV, pero eso es dentro de la amalgama, ¿no? De la enfermedad cardioembólica, pero sí puede pasar también. Tenemos también enfermedad de vasos pequeños, de la misma manera que ocurre en los vasos grandes. Generalmente lo vemos en pacientes que sufren de hipertensión arterial, diabetes, fumadores, sobre todo fumadores de larga data, entre otras, ¿no? También tenemos otros tipos de etiologías que no son muy comunes, pero que pasan, por ejemplo, en pacientes que sufren trauma, accidentes automovilísticos, pueden tener disección arterial, pacientes que tienen factores genéticos que llevan al aumento de la formación de coágulos a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces esas son condiciones que aumentan el riesgo a ictus. Bueno, doctora Rina Ten, nosotros en este recetario del doctor Guerrero Heredia, esta Rumba 98.5, le damos las gracias por usted sacar un poco de su tiempo y compartir con su pueblo, con la República Dominicana. Así que vámonos a una pausa agradeciéndole la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.